Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos en el tema de la unidad 3 que se llama la relación entre el derecho punitivo y el derecho penal. Por lo tanto, me di a la tarea de iniciar con las definiciones de lo que es el derecho penal. Recordemos que es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas y omisiones que constituyen los delitos. Ahora, el derecho penal de acto o autor es el grado de culpabilidad que se te juzga por el acto que cometiste y no porque seas un sujeto peligroso. Como mencionaban en el video, es difícil tener un mecanismo que nos permita evaluar qué tan peligrosa es una persona para convivir en la sociedad. Sin embargo, como pudimos ver tanto en el video como en las lecturas, existen todo un proceso para poder ejecutar los castigos pertinentes a las personas que cometen delitos. Es decir, para mí, antes de hacer estas lecturas, cometer un delito significaba recibir un castigo por el delito que habías cometido, a todos los ciudadanos por igual. Después de hacer esta lectura, veo que existen diferentes mecanismos que utilizan los juzgadores para poder llegar a la individualización de la pena, que es lo que trata más detalladamente la lectura. Una serie de características que ahorita vamos a ir explicando. Entonces, vamos a iniciar. Después de haber definido estos dos importantes términos, tenemos que existen fundamentos constitucionales de la pena, la conducta y el delito, como ya lo habíamos visto. El delito, recordemos, que analiza cuáles son las características para determinar qué es realmente una pena. Y tenemos los positivos y los negativos. Ahora, pues a lo largo de las teorías del derecho existía una teoría hiptatónica que consideraba 7 elementos para evaluar las penas. Sin embargo, ya con la evolución de la teoría, ahora tenemos una que es la triptónica de 3, que nos lleva a la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. A través de estos 3 elementos podemos llegar a considerar las penas. Ahora vamos a recordar qué es una pena. Es la privación de los derechos al cometer un delito. La pena no es aplicable para todos los sujetos. Ahora, la punibilidad. Recordemos que la punibilidad dejó de ser un elemento del delito. Es una consecuencia del delito. Es decir, la punibilidad tiene una estrecha relación con las penas. La punición. La punición es el acto preciso en el que el juzgador le va a establecer la pena o la individualización de la pena. Ahora, vamos a ver la variación de la pena. Existen 3 elementos: el arbitrio judicial, las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Como decían en el video, las circunstancias atenuantes son cuando depende del delito, se considera que es, aunque haya sido, por ejemplo, un homicidio, puede ser atenuado dependiendo de las circunstancias en las que se dio y puede ser agravado de la misma manera dependiendo de las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Y es que lo menciona claramente el experto en el video cuando nos dice que en el artículo 74, supongo yo que del Código Federal, Código Penal Federal, en la naturaleza de la acción, las circunstancias en las que se encontraba la persona al cometer el delito son consideradas por los juzgadores para determinar la pena. Por ejemplo, si fue un familiar, sus condiciones fisiológicas o psíquicas de la persona que cometió el delito, los usos y costumbres y poner sanciones mínimas dependiendo otra vez pues del delito que se estaba cometiendo.
Ahora, vamos a ver la culpabilidad. La culpabilidad se integra por el causalismo con imputabilidad de la culpa. Es una exigibilidad de la conducta. Número 2, el finalismo con imputabilidad o con posibilidad. Y tercero, la exigibilidad de la conducta. Ahora, existen muchos pronunciamientos judiciales en el que la idea de justicia, la libertad, el Estado de Derecho, la dignidad de la persona, la prohibición de la arbitrariedad en los procesos judiciales es lo que sigue influyendo para determinar la individualización de la pena. Y, por ejemplo, vamos a recordar unas cosas que la lectura nos mencionaba. Los principios para tener en cuenta la individualización de la pena. La justicia, la libertad, respeto de derecho, dignidad, la prohibición de la arbitrariedad, la legalidad, la intervención mínima, la igualdad, la culpabilidad y la eficacia. Como podemos ver, es todo un proceso el poder determinar primero si el sujeto es culpable, ¿no? En el proceso de litigio, determinar si el sujeto es culpable, tener todas las pruebas. Posterior a ello, ahora sí, determinar la pena que va a aplicarse a la persona que cometió el delito, y todo ello con los elementos que acabamos de ver. Es decir, es todo un proceso que, como podemos ver, tiene muchas características que no se puede juzgar tan fácilmente como yo lo veía antes de hacer esta lectura, como el hecho de decir, cometiste un robo, la sanción por un robo es de 10 años de prisión, por decirlo de alguna manera, esa es tu pena y se terminó el juicio. Se ve muy fácil, pero ahora que damos lectura a todo ello, vemos que es todo un proceso y que los juzgadores no aplican castigos, digamos que de manera unilateral, lo que me parece muy adecuado. Digamos que lo aplican teniendo conciencia y un poquito también de consideración a los derechos de las personas, aunque muchas personas lo pudieran ver como que está siendo suave en la aplicación de las penas, pero en este proceso de la individualización de las penas, las características como el hecho de que provengas de una comunidad pobre, con rasgos indígenas, que el delito, por ejemplo, de homicidio haya sido contra un familiar, todos esos características están siendo contempladas para lograr la individualización de la pena. Muchas gracias.